Bienvenidos a un nuevo programa de Pabellón X. En esta oportunidad entrevistando al locutor, actor de teatro y cantante de música llanera también, Ponciano Hunda. Bueno, gracias por la invitación, Álvaro. Bueno, ayer hice una búsqueda rápida en internet y encontré varias cositas. Una, que estuviste trabajando en Sabana Estéreo 101.3 FM. La otra fue que estuviste en una obra de teatro llamada La Guerrita de Rosendo. Correcto. También, esto no está en internet, pero tuviste una faceta de docente dentro de la UBB. Y eres uno de los famosos locutores de Barinas. A ver, empecemos por una pregunta relacionada con la radio y con tu infancia. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste radio? ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de la radio en esos momentos cuando lo escuchaste? Bueno, mira, cuando niño me llamó la atención la Radio Barinas, la extinta Radio Barinas. Y escuchaba a un locutor que admiro mucho y aún vive, gracias a Dios, Rómulo Pacheco. Y me empezó a gustar ese mundo de la radio y llegué a pensar, algún día será que puedo ser locutor, ¿por qué no? Y bueno, mi sueño se cumplió con el tiempo. ¿A qué edad empezaste en el mundo de la radio? ¿A qué edad te acercaste a la primera radio? Pero la primera vez que me acerqué a la radio tenía 16, 17 años. Y me la pasaba en Radio 1400 también, AM, emisora AM, la extinta 1400, Radio Continental. Fueron mis primeros pininos en la radio. Y siempre llegaba hasta allí solamente observando, viendo cómo se desenvolvían los locutores allí. Bueno, una experiencia muy bonita en la juventud. ¿Qué aprendiste en esa época? Aprendí. ¿Cómo se hacía la radio en esa época con esas viejas tecnologías también? Porque no eran como las actuales. Cónchale, vale, yo admiraba a los operadores, parecían unos pulpos. Los operadores parecían unos pulpos, compadre, porque trabajaban con doble montadisco, ¿no? Y eso daban vuelta aquí, vuelta allí. Cuando solicitaban una canción, buscaban en LP, porque se utilizaba más que todo el LP, que llamaban larga duración. Para los jóvenes que están viendo este video, el LP era el disco grandecito, el disco de acetato, Revolución número 33. Y que entraban poquitas canciones. Sí, traían solamente 6 canciones por ambos lados, 12 canciones eran los máximos. Y yo quedaba asombrado de la manera como trabajaban esos operadores, esos técnicos. Atendían llamadas telefónicas, pedían una canción para complacer y eso buscando y la colocaban. Y había algo muy diferente actualmente, ¿no? Ahora está el locutor aquí y el operador ahí cerquita. Antes lo dividía en cada salón. Como una pared o algo así. Sí, se dividía por una pared. Allá estaba el operador y acá. Y una lucecita que decía al aire. Cuando esa lucecita encendía al aire, el locutor tenía que arrancar a hablar en ese momento. ¿Cuál fue tu primer programa de radio? ¿Cómo fue ese primer programa de radio y a qué edad lo hiciste? El primer programa de radio tenía yo 18 años. Y hice un curso de locución. En la Academia San Rafael.
y ellos les conseguían a todos los estudiantes del curso, le conseguían horas de práctica en las emisoras. Me recuerdo que fue en Radio Continental. Y un programa, compadre, de 10 a 12 de la noche, compadre. ¿Ah? 2 horas. 2 horas. Esos fueron mis primeros pininos en la radio. El programa se llamaba Noctámbulo. ¿Y Sí, qué señor. tipo de música Era ponías? música... ¿Y qué temas hablabas ahí Sí, también? sí, claro, por supuesto. Se hacían informaciones, micronoticias. Aparte de colocar la música, cada media hora se daba una microinformación. Podría ser a nivel nacional, regional o internacional. Y las farmacias de turnos. Yo recuerdo que había un jingle que decía las farmacias de turnos para hoy. Hoy está de turno la farmacia tal, tal. Bueno, y bueno, una experiencia muy bonita. Era la publicidad de esa época, ¿no? Sí, vale. Y a diferencia de hoy, ¿no? Para tú grabar una publicidad, me recuerdo que había unos aparatos de grabación, pero inmensos, parecían unos escaparates. Y las cintas que llaman cintas magnéticas, enrollaba así, parecía a esa del cine. Parecía esa de proyectar en el cine. Y para grabar una publicidad, compadre, tenía que hacer de un solo tiro, sin un equivocarse. solo tiro sin equivocarse, compadre. No es como ahorita que te equivocas No. y vuelves a empezar de Ahora, nuevo. hoy te equivocas, para no pronunciarte la S. Entonces lo que tienes que hacer nada más y le colocas la S. Ajá. No, antes no. O sea que era una chamba mucho más difícil. Oye, vale, era la radio difícil. Pero imagino que en esa época, estamos hablando de, ¿cuántos años? ¿30 o 40 años atrás? Sí, vale. En esa época la radio tenía más público. Era el medio más accesible. Y era impresionante la sintonía. La sintonía hoy en día con las redes sociales, bueno, pero sin embargo la radio sigue funcionando y sigue sonando. ¿Por qué? Porque hoy a través de las redes sociales hay mucho fake news y ya la gente, no, voy a escuchar la radio a ver si esto que escuché y que vi a través de las redes sociales, vamos a ver si es verdad o es mentira. Entonces sintoniza la radio o la televisión para darse cuenta si está en lo cierto o no. Por eso que no ha perdido vigencia, la radio. Volviendo un tiempo otra vez atrás a tus primeros años de trayectoria, cuéntanos un error que tú hayas dicho, ¿cómo yo pude cometer este error en la radio? ¿Cómo pude haber dicho esto en la radio? Sí, me ocurrió en una oportunidad y como te dije anteriormente, nosotros dábamos informaciones de micronoticias. Ajá. Y me comí una acentuación. Entonces, me recuerdo clarito y eso no se me olvidó más nunca. Dije Guantánamo, y era Guantánamo, una información que se refería a Cuba. A Cuba. Y entonces dije, en vez de decir Guantánamo, dije Guantánamo. Y bueno, ese error, después cuando ese otro día, no me di cuenta ese mismo día, ese otro día me dijo un señor, ¿cómo vas a decir Guantánamo si es Guantánamo? Y tú, se te cayó la cara, me imagino. Ay, bendito. Y por eso, bueno, la radio tiene que haber una buena preparación para no cometer errores. Pero hay algo que pasa en la radio, ¿no? Tú dices 1000 palabras perfectas, pero di una mala.
Nada, todo el mundo se da Se cuenta. da cuenta. Todo el mundo se da cuenta. En una oportunidad me ocurrió así, no, era para saber si estaban en sintonía. Epa, ¿y cómo te fuiste adaptando? Porque tú, como nos estás contando, empezaste con la radio cuando aún no había, cuando la televisión, por ejemplo, que tengo un dato, que la televisión llegó a Venezuela y a Barinas a mediados del año 50 y 60. Llegó la televisión, los primeros canales de señal Sí, abierta. Y la radio empezó en Barinas en el año 1955. con Radio Varina, sí. Eh, ¿Cómo te fuiste, se fueron adaptando en la radio? ¿Cómo te fuiste adaptando tú a esta nueva competencia que había? Porque antes era solo la radio, luego vino la televisión, que poco a poco fue también teniendo sus adeptos, ¿no? Sí, bueno, pero lo que pasa es que yo comencé en el mundo de la radio en el año 1980, ya había Ajá. televisión, ya acá se veían los canales Radio Caracas, Venevisión, y por supuesto me adapté a ese mundo porque me encantaba, me apasionaba. Eso es lo más importante. ¿Cómo y cuándo llega el internet? Cuando llega el internet, tú te tienes que enfrentar ya con la radio se enfrenta con otro enemigo, Sí. que ya son las redes sociales, ya son otros medios de entretenimiento a través de la red, a través de internet. ¿Cómo hacen los locutores? ¿Con qué herramientas usaste tú o asimilaste las herramientas que venían ya surgiendo? Claro, uno va surgiendo de acuerdo a las tecnologías que van surgiendo, valga la redundancia. Ujú. Y por supuesto hoy en día grabamos una publicidad y utilizamos las redes sociales, TikTok, para promocionar un comercial. Entonces aprovechamos, ya la radio está aprovechando esa tecnología a través de Facebook también. Entonces la radio ha surgido en este particular, aprovechando las tendencias del momento. Yo te conocí, yo conocí a Ponciano Hunda estudiando comunicación social en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en una aldea de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y mi pregunta es, si tú ya tienes una larga trayectoria en la radio, una vasta experiencia, ¿por qué formalizar con el estudio académico? Yo le digo que a la gente, pues, que siempre me pregunta eso mismo, la radio es, a veces tú piensas que, ¿por qué la radio y por qué otra actividad? Ajá. No, porque la radio es apasionante. Eh, yo no le llamo trabajo hacer radio. Para mí no es un trabajo, es algo muy, muy halagador, muy bueno. Halagador no sería la palabra, muy reconfortante. Y siempre le digo a la gente, no, eso es un comodín, porque con el sueldo, pero actualmente por la situación país, el sueldo no Sí, alcanza, bueno, exacto. y a través de la radio, pues, tenemos un comodín, otra entrada, y extraordinaria, extraordinaria. Porque si tú trabajas bien la radio y tienes buenos comerciales, clientes, oye, vale, ahí te resuelve, Te resuelve algo. te resuelve algo, vale. Esa era una pregunta que me surgió en este momento que me estás hablando de la parte económica de tu experiencia en la radio, de la parte de buscar la publicidad y los ingresos, ¿no? ¿Lograste durante todo este tiempo mantener a tu familia solo con la publicidad de la radio u otros tigritos y hacías en el camino? Mira, claro,
he logrado mantener la familia a través de la radio, gracias a la radio. Siempre, siempre, porque es algo muy bueno, mira, porque tú tienes clientes, cada quincena tú tienes dinerito en tu bolsillo. Puede ser a medio mes o a final de mes, porque hay clientes que uno hace el contrato a partir del 15. Bueno, eso pagan cada 15. Y otros que a final del mes. Entonces, en cada quincena algo entra al bolsillo, compadre. Ah, algo, algunos coporitos entran al saco ahí. Otro mito de la radio es que para estar en la radio, para tener un programa que la gente está acostumbrado, hay que hablar siempre así, con este estilo de voz, como... Sí. ¿Cuáles recomendarías tú? Los estilos de voz para la radio. Mire, los estilos de voz es mejor la voz natural. Ahora, sí se hace una impostación de voz, que claro que tú la moldea que se escuche más agradable. Pero eso se llama impostación de voz, ¿no? Pero hay el engolamiento que es fatal, porque al oído no llega bien. Mire, yo he tenido mucha experiencia que he llegado a sitios y cuando me escuchan hablar, yo no habré escuchado a usted, porque así como estoy hablando contigo, así hablo por la radio. Exacto. Ahora, hago, claro, como te dije anteriormente, la impostación de voz, hacerlo un poquito más agradable, pero muy diferente a engolar. Engolar es cuando yo, mira, señor Golazo. Bueno, que tenemos aquí presente al amigo. Ahí estoy engolando, ¿verdad? Entonces, no sale con naturalidad. Con naturalidad. Hasta se me faltó la lengua. No sale con naturalidad y, por supuesto, no es agradable al oído del oyente. Porque la gente que no sabe de radio, a lo mejor no se da cuenta. Se comete ese error. Que no se da cuenta que la persona está engolando, entonces, pero sí algo en el oído que no le cuadra. Sí. Ahora cambiando ya tu etapa como docente en la UBB, como docente ya, ¿tú crees que la radio está llegando a los estudiantes de comunicación social? Hay más estudiantes de comunicación social haciendo radio que televisión o trabajando en redes sociales. Mira, ha decaído un poco. Los estudiantes de comunicación social, ¿no? Y yo siempre le aconsejo a la gente que está en el mundo de la radio que se prepare. Aún en la Universidad Central de Venezuela se están dando los títulos de locución. Y por supuesto, hay unos cursos muy buenos. Pero es bueno profesionalizarse a través de la UCB, la UBB también. La UBB. No hay universidad mala. Sí. Hay estudiantes que no se esfuerzan más que otros, que es muy diferente. Exacto. Y hay una cuestión también que te voy a decir. Hay muchas personas que se metieron en el mundo de la comunicación social, pero no tenían esa vocación o no les gustaba solamente por hacerlo. Entonces se gradúan en la parte de comunicación social y allí dejan todo allí. Y me he encontrado con alumnos que les di clases haciendo trabajos por ahí que no es del cual se graduaron. Pues, ¿qué pasó?
No, no, pero aprovecha, sácale provecho, para eso te graduaste. Claro. Pero parece que hicieron los estudios por hacerlo, solamente. No tenían ese amor, ese... O puede ser también porque pensaban que solamente con graduarse y trabajar en un medio de comunicación iban a tener un gran ingreso económico y era suficiente. Sí. Y en este mundo, para tener un buen ingreso económico, hay que tener muchas relaciones sociales, tener experiencia de venta, porque ahora para trabajar en radio tienes que vender. Yo conozco locutores excelentes. Y me dicen, no, pero yo no trabajo en radio porque a mí me da pereza salir a buscar clientes y a convencer clientes. No, 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 no. Mejor no hago radio. Entonces hay como dos facetas ahí Sí. del comunicador social y el vendedor, buen vendedor. Claro, claro. En mi caso, por ejemplo, yo te puedo decir este ejemplo sobre el canal Pabellón X, que yo en ningún momento he pedido a nadie que se suscriba al canal. Sí. Porque la idea del canal no es que tenga 1000 suscriptores, sino la idea del canal es que por lo menos llegue a una persona el mensaje. Si llega a una persona el mensaje, ya sea el libro o ya sea la entrevista con el personaje, ya se logra el objetivo. Así tenga solamente 5 vistas el video. Pero volviendo al tema, se nos enseña en comunicación social, en la web nos enseñaron que los medios están para educar, informar e entretener. ¿Tú crees que se ha mantenido un equilibrio en esas tres facetas en la radio? Sí, sí, se ha mantenido. Porque la mayoría de la radio tienen la parte informativa, informar, entretener, por supuesto, y no todos los locutores a veces hacen comentarios que son importantes donde la gente aprende de aquel locutor, que es importantísimo, ¿no? Y sin embargo, bueno, son muy pocos que lo hacen, pero sí, sí se logra aún en la radio la parte de entretener, de informar y de educar. Yo lo digo porque a veces yo no soy un gran oyente de la radio, pero cada vez que pongo la radio me encuentro programas que son como una copia de la otra. Programa de vallenato donde el locutor, pongo por decir programa de una música, pero puede ser también de reggaetón. Un programa de vallenato donde el locutor dice, aquí recibimos un mensaje de María diciéndole a José que lo ama y que le dedica esta canción. Y en eso pasan todo el programa de televisión, de radio, en leer mensajes y poner canciones de vallenato. Lo que sucede es, como te dije anteriormente, falta la profesionalización. Porque tú escuchas a un Amable García, profesional, en su programa te habla de cultura, de informaciones, y al igual que Amable García tenemos a Diego Heredia. Casi la mayoría de los locutores de la vieja casta, entre esos, Pedro, tenemos esa visión de entretener, educar, informar. Ahora, hay algo que se ha perdido en la emisora, los programas infantiles. No, no existen casi programas infantiles en las emisoras. Creo que no existen. Es importantísimo. Yo he visto también que ese fenómeno no se da solo en la radio, se da también en la literatura. Hay muy poca literatura infantil. Y la que hay, que no se le da a veces la suficiente promoción. Y ahí puede entrar también el tema de cómo hacer un contenido para niños con una mente de adulto. La dificultad. Ahí está ese toque de dificultad. Muy pocos adultos pueden hacer escribir para niños. Sí, eso es bueno, bastante, tiene que tener una buena preparación, ¿no? Y una buena táctica psicológica para hacer ese tipo
tipo de abordaje a de ese abordaje público. hacia el público infantil. Y hablando también de ese público infantil que en esta época es mucho más difícil porque es adicto a las pantallas. ¿Cómo acercar a un niño a que solo escuche radio, sentado escuchando radio, si es un joven, si es un niño que está en una generación, está creciendo en la generación de las pantallas? Mira, hay una problemática actualmente que a los niños para entretenerlos, los padres de una vez le dan un celular. Ujú. ¿Y qué se está logrando con eso? A cerrarle la mente, a la mente creativa al niño. En verdad que es bastante preocupante esa situación. ¿Has visto Por de el- la radio propuestas para este tipo de temas? este, no hay propuesta para este tipo de temas, que sería importante. Me gustaría entrar en eso, mira, ya que estamos hablando sobre esto, por lo menos un programa sabatino o dominical, donde se oriente a los niños la importancia de la lectura, eh, las consecuencias que les trae de estar siempre al frente de un celular Bueno, y esa orientación. tienes Ah, una chamba complicada ahí porque, bueno, sí, tienes que luchar con un enemigo que uno como padre le cuesta quitarle el celular a un hijo. sí, A señor. veces hasta pelean con uno. Pero bueno, entonces volviendo a esta etapa de docente de la UBB. Mira, como docente de la UB, una experiencia muy bonita. Eh, Hubo una alumna que le di clase Ujú. y actualmente está trabajando en Chile, En en una Chile. televisora. Y esa muchacha, bueno, es- trabajó primero en Venezolana de Televisión. En una oportunidad me envió un mensaje y me dijo, profesor, usted me hizo llorar, repitiendo, bueno, cada trabajo, nuevamente, pero hoy se lo agradezco. Esa muchacha, si mal no recuerdo, se llama Fanny, Fanny García. Actualmente está en Chile. Muy bueno, muy bueno. Eh, bueno, esa es una de las experiencias que quería preguntarte. ¿Algún estudiante destacado que tú hayas dicho, "Verga, este pana sí lo logró, este pana sí utilizó los conocimientos para ejercer la comunicación social y no lo hizo solo por obtener un título"? Bueno, para muestra un botón, tu persona. Este, en una oportunidad hablando con el profesor Márquez, Ujú. Mar Márquez, creo. Manuel Márquez. Bueno, estuvimos comentando Álvaro, tremendo alumno. Este muchacho escribe súper bien. Así me lo dijo Omar Márquez y estoy de acuerdo contigo. Manuel Márquez, profesor Manuel Márquez. Manuel Márquez. Y el profesor me dijo, mira, ese muchacho, yo admiro su capacidad de crear, de escribir. Por cierto, a ti te gusta, creo que ya tienes libros escritos, ¿yo? No, no tengo libros escritos. No. He publicado algunas cosas por blogs o algunas páginas internacionales, pero ningún libro escrito. Ah, ok. Y entonces, bueno, y me agrada ese trabajo que estás haciendo actualmente. Al Pabellón X, Ujú. haciendo las entrevistas a personajes. Y te agradezco haberme invitado. No, para mí es un honor estar al lado de un personaje de la radio en Barinas, un personaje que prácticamente es parte de la historia joven de la radio en Barinas, porque la historia de la radio
debe tener, ¿qué? 21 años, 71 años apenas. 1950, 1955, 70 y... 71 años. 71 años. 71 años. Es Ajá. una historia joven de la radio, todavía. Claro, por supuesto. Mira, yo comencé en la radio, volviendo atrás, creo que el año, sí, el año 83, por ahí, 85, los primeros pininos en la radio. Y bueno, para cerrar esta entrevista, una invitación a los jóvenes, no solo a los jóvenes, a toda aquella persona que quiera empezar y emprender, no porque no me gusta la palabra emprender, Sí. que quiera iniciar un proyecto en la radio. Bueno, prepararse. Primer consejo que les doy, prepararse y no llegar a un programa solamente a improvisar. No, hay que tener una buena redacción, un buen guión para realizar un programa, así sea de música tropical, música bailable, de salsa, de vallenato, para no llegar solamente a fulanito de tal nos llamó, lo que dijiste anteriormente. Tenemos una llamada, ay, Pedrito saluda a su novia tal, no. Solamente anunciar canción. O tener en mente de hacer un programa en el cual oriente, que la persona cada vez que te escuche aprenda algo nuevo y mantenerlo informado también, y algunos consejitos que se dan también, ¿no? Yo he trabajado, me gusta mucho narrar noticias. Tuve la oportunidad Sí. de narrar noticias con verdugos de la información. Afrayo Rincón, con Amable García, Unos duros unos duros de la información. Sí. Tenía la oportunidad de trabajar con ellos. Marco Meléndez, chico, un señor mucho mayor. Ese sí comenzó bien temprano en emisoras. Marco Meléndez. Tuve la oportunidad de narrar noticias con él, con todas esas personalidades. Y por cierto, actualmente estoy en Omega 102.5 con emisión noticias. Y siempre aprovecho la oportunidad para dar orientaciones al oyente. Algún consejo, por ejemplo, los accidentes de motos a diario. Entonces, un consejo a los muchachos que piensen en su familia, que piensen en que tienen un futuro por delante y, por supuesto, que se cuiden. O sea, siempre dar un buen consejo no está de más. Te dije que era la última pregunta, pero me llegó esta pregunta en este momento y no puedo dejar de hacerla. Hay muchas cosas que he hecho yo. Teatro. No. Tiene que ver sobre la importancia de la radio como medio de comunicación en medio de una sociedad en transformación como la venezolana. Bueno, mira, la importancia que tienen los medios de comunicación radial es con lo que se está viendo actualmente a través de las redes sociales. Dar a entender a la gente cuando una información es falsa, ¿no? Esos ejemplos siempre los doy yo a través de la radio. Si usted lee o ve una información a través de las redes sociales donde el origen de esa información no está bien claro, hay que pensar, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esta información no tiene algo de verdad. Hay informaciones, por ejemplo, me dijeron tal cosa sobre, señor, pero ¿quién? No tengo información de la fuente
cuál es la fuente de esa información. Entonces es importante, en ese sentido, la radio es de gran importancia para aclarar a la gente cuando están recibiendo informaciones que son fake news, que se llama fake news. Como dije al comienzo, por eso que la radio no ha perdido vigencia. Y los fake news son unos nuevos, eso no es nuevo. Y algo muy importante de la radio, que para sacar una información primero tenemos que seccionarnos cuál es la fuente y cuál es la veracidad de esa información. Por eso que la radio hoy en día no ha perdido vigencia. Porque ya, reiterando lo que dije anteriormente, son muchas las personas que, oye, vale, voy a sintonizar el noticiero o emisión noticias para saber aclarar dudas que tengo sobre una información que vi en las redes sociales. Entonces, ahí es donde debe trabajar la radio hoy en día. Bueno, muchas gracias por estar hasta este momento con nosotros. Fue un placer. Esperemos volver a tener aquí para hablar sobre otro tema. Claro, mira, nos faltó un tema, bueno, muchos temas. Muchas telas por cortar, en la parte de teatro, sí. La parte musical. Y bueno. Me pasó lo mismo que me pasó con Ronald Leal, que faltaron muchos temas por tocar, pero tenemos muchas otras oportunidades para eso. Claro, en otra oportunidad pues hablamos sobre teatro, hablamos sobre el mundo de la música que he estado, en la cual he incursionado. Bueno, gracias a los amigos y a las amigas, amigos y amigas. Hasta la próxima.